Muy buenos días. En nombre de Eficiencia Gerencial y Productividad, le damos una cordial bienvenida al programa Entrevistando a Expertos. Mi nombre es Sergio Lima, seré el encargado de conducir la entrevista. ¿Es la continuidad de negocio una falacia? Hoy nuestro entrevistado es el doctor Alberto Alexander. Alberto tiene un doctorado en la Universidad de Kansas, un Master of Arts en Northern Michigan University, amplia experiencia asesorando y auditando a empresas en sistemas de gestión. Representa varias entidades certificadoras en los estándares de su especialidad, ISO 27001, seguridad de la información, ISO 22301-2019, continuidad de negocio, sistemas de gestión para la privacidad de la información, ISO 27701. Al finalizar la entrevista, todas las preguntas e inquietudes, favor hacerlas a través del chat y gustosamente trataremos de responderlas. Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Buenas, Sergio, qué gusto. Igualmente, gracias por estar acá. Alberto, vamos directo al punto. Hemos pasado una etapa de pandemia que ha durado 2 años en donde las empresas se dieron cuenta que la continuidad de negocio es algo fundamental. Puedes quebrar si es que no tienes un plan de continuidad cuando existe un fenómeno adverso como el COVID-19. ¿Por qué la pregunta que se hace hoy mucha gente de si esta continuidad de negocio es una falacia? ¿Es una falacia o no es una falacia? Cuéntanos un poquito tu punto de vista. ¿Cómo no, Sergio? Muchas gracias. Continuidad del negocio se dice que es un sistema de gestión. ¿Qué es un sistema de gestión? Conjunto de elementos que interaccionan entre ellos, tienen objetivos y elaboran los procesos para alcanzarlos. Repito, elementos que interaccionan, establecen objetivos y elaboran procesos para alcanzarlos. Sistema de gestión de continuidad de negocio es un sistema donde se busca la implementación de un plan para asegurar la reanudación de las operaciones ante la presencia de un evento alterador. Entonces yo le estoy, fíjate que esto es importante, el plan de continuidad del negocio le está diciendo al mercado, le está dando confianza al mercado. Miren, yo soy confiable, tengo un plan de continuidad ante cualquier evento alterador. Yo puedo reanudar operaciones dentro de un tiempo predeterminado y continuar entregando mis productos o servicios. Y eso es la idea que vende pues el plan de continuidad de negocio y es muy noble, ¿no? Esa es la idea. Voy a reanudar las operaciones en un tiempo predeterminado. Eso es el marco. Justamente las empresas, pues yo quiero depositar la confianza en una empresa que me diga que va a seguir funcionando a pesar de cualquier evento adverso, ¿no? Entonces, agrega mucho valor la continuidad de negocio. ¿Por qué es una falacia? Ahí viene el punto importante. La continuidad del negocio es un sistema de gestión, ojo, para reanudar operaciones, mas no nada táctico ni nada estratégico. Entonces, sí es una falacia cuando se piensa que uno tiene un plan de reanudación de operaciones y yo en cualquier momento puedo reanudar la empresa, pareciera que yo reanudo la empresa. Tengo resiliencia organizacional. No hay resiliencia organizacional, lo que se tiene es resiliencia operacional para mis operaciones. Entonces, ahora hay otro problema también, ese es otro problema que se tiene, como en todos los estándares, pero estamos hablando de continuidad. Por ejemplo, en continuidad del negocio, como bien se sabe y es conocido desde hace muchos años, la primera versión salió en el 2012 y la segunda en el 2019, el ISO 22301, Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio. El problema no es simplemente que no protege la parte táctica y estratégica, sino es también la pregunta, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo lo estamos manejando en la organización? Entonces ahí tenemos pues una serie de elementos que muchas veces no se manejan adecuadamente. Vamos a conversar, Sergio, un poquito sobre cuáles son los componentes de un sistema de continuidad del negocio en una empresa. Cuando hablamos de los componentes de un sistema de continuidad del negocio en una empresa, hablamos primero el BIA, el Business Impact Analysis o el análisis de impacto, luego la evaluación del riesgo a los procesos críticos que hemos identificado en el BIA. Ojo, en el BIA yo voy a ver las consecuencias, el impacto de un incidente y sus consecuencias financieras y operacionales. Y voy a identificar mis procesos críticos en las operaciones que yo voy a proteger para asegurarme de que puedo generar mis productos o servicios una vez de que me golpeara pues un incidente. A esos procesos críticos se les va a hacer el análisis y evaluación del riesgo para identificar los escenarios de amenazas. Muchas veces el sistema, el análisis de
impacto no obedece a una metodología que es consistente y validada. Entonces muchas veces lo sesgamos. Muchas veces la evaluación del riesgo no permite identificar esos escenarios, pero vamos a suponer que sí identificamos esos escenarios críticos. A esos escenarios críticos se les establece estrategias de continuidad para después tener el plan de reanudación de operaciones, los procedimientos de reanudación, etcétera. Eso es como opera el sistema. Ese es el modelo normativo, ¿no? Ahora, el modelo descriptivo, cuando se implementa, fíjate lo que sucede cuando se implementan estos sistemas. Yo tengo un modelo actualmente operando, que es mi modelo descriptivo, cómo opera el sistema. Implemento el modelo y voy a tener ya el modelo normativo, cómo debiera de ser. Me hacen una auditoría, verifico la conformidad, pero eso no significa que a partir de la auditoría voy a ser siempre conforme en el modelo normativo. ¿Dónde está la participación y el seguimiento constante al sistema? Esto es otro tema importante. La continuidad del negocio es una herramienta estratégica para la alta gerencia. Cuando se presenta un efecto alterador, ¿quién decide la activación? ¿Quién está detrás del manejo del sistema? Tiene que ser la alta gerencia. Ahora la pregunta entonces, Servio, es otra. ¿Y los ensayos? Porque este modelo obedece a tener ensayos. Tenemos que tener esto como los Boy Scouts, siempre listos. Vale decir que hay ensayos planificados, pero los ensayos obedecen a un programa de ensayos. Fíjate, es interesante. Los programas de ensayos en las empresas, eso también esto incide en que es una falacia. Muchas veces los ensayos en las empresas son, la palabra sería simplones. Los ensayos es un fastidio. Ay, bueno, hagámoslo. Pues fíjate, ¿cuándo lo hacemos? Lo hacemos una vez al año. Entonces, eso es como no tener nada. Entonces, pareciera que estoy esperando el desastre para ensayar a ver si nos sale bien o nos sale mal. Entonces, los ensayos, fíjate, hay un lineamiento muy importante, el 22398-2013, que nos habla sobre guías para ejercicios. Plantean algo bien interesante. Los programas de ejercicios en un tiempo determinado, por decirlo en un año, tienen que tener objetivos. ¿Qué objetivos tiene mi programa este año? Todos los ejercicios, ¿qué es lo que van a buscar? Este año mis ejercicios, supongamos que recién estoy empezando, es para cerciorarme que las personas, los equipos, conocen sus procedimientos, sus instrucciones de trabajo y que puedo poner en marcha el plan de continuidad del negocio dentro de un tiempo predeterminado. Y todos los ejercicios que yo elabore durante el año tienen que ver con ese objetivo. Cosas que nunca se hacen, pues imagínate, y el próximo año, ahora vamos a hacer ejercicios para bajar el RTO, el Recovery Time Objective, y ver cómo el MTPD funciona. Y el tercer año busco otros objetivos, pues, más sofisticados. Entonces, esas cosas rara vez se hacen. Entonces, pareciera que las empresas están buscando, repito, el desastre para cerciorarse que el sistema funciona adecuadamente. Esa es más o menos la situación. Es decir, si bien estas herramientas pues son herramientas estratégicas para la alta gerencia, ¿no? Del ISO 22301 de continuidad de negocio, su aplicación va a variar mucho de la empresa, ¿no? Básicamente pueden haber empresas que se lo tomen en serio y otras que no. Las empresas que se lo toman en serio, pues van a hacer ejercicios que tengan sentido y que vayan optimizándose con el tiempo, ¿no? Como por ejemplo, plantearse como meta bajar el RTO y que progresivamente vaya mejorando eso año tras año. Y otras que simplemente quieren esta certificación para tener una certificación más, por lo cual no tendría mucho sentido. Y ahí es donde caen muchas veces el tema de la falacia, ¿no? Pero depende de quién lo ejecute al final del día, ¿no? Sí, no, claro que sí. Fíjate algo bien interesante para entender este problema. La falacia está en pensar de que la continuidad del negocio va a asegurar que me protege la empresa. Estoy diciendo que no, es solamente para operaciones, la parte reanudo operaciones. Fíjate algo histórico que sucedió en 1982. Manos criminales le echaron cianuro a los frascos de Tylenol. Tylenol es parte de Johnson & Johnson. 1982, murieron 7 personas, imagínate, 7 personas en la ciudad de Chicago. ¿Qué hizo Johnson & Johnson? ¿Podía resolver ese problema con un plan de reanudación de operaciones? No, pues porque no había nada en las operaciones. Así es. Entonces, esto era un problema ya serio. ¿Esto en qué se convirtió? En una crisis. Entonces, el caso Tylenol es el mejor ejemplo del manejo de una crisis.
¿Qué hizo Johnson y Johnson? El CEO de esa época lo que hizo inmediatamente, decidió que se hacía lo que se denomina el product recall. Recogemos todos los frascos que se han despachado de Tylenol. Invirtieron $100 millones de esa época a nivel nacional, los recolectaron todos. Hizo presencia en todos los medios de comunicaciones. El CEO explicó y planteó de que en sus plantas se tenían cámaras y se podía ver las 24 horas. No hubo nadie que interceptara nada en la planta. Resolvió el problema. No había en esa época, lo que voy a mencionar a continuación, un plan para el manejo de crisis. Esto se convirtió pues en un excelente manejo de crisis. Resolvieron el problema, la imagen quedó muy buena, le sacó provecho Johnson y Johnson, que parte de su política era velar por el ciudadano, la salud, etc. Entonces, Entiendo. ¿qué es lo que se requiere, Servio, como complemento para reanudar operaciones, para la continuidad del negocio? Se requiere un sistema de gestión de crisis. Por cierto, gestión de crisis hay guía que se llama el Guidelines in Good Practice del BS 11200, repito, 11200-2014. Lo que plantea este lineamiento es algo que tenemos que tener claro. ¿Qué es crisis? Una situación anormal e inestable que amenaza los objetivos estratégicos, reputacionales y la viabilidad de la empresa. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en las organizaciones como complemento a la reanudación de operaciones. Entonces, entre ellos, por ejemplo, cuando hablamos de gestión de crisis, estamos hablando de tener un plan de crisis que plantee pues quién tiene la autoridad y la responsabilidad para las decisiones y acciones, cuáles son los contactos claves, cómo me anticipo, cómo reacciono, cómo recupero, cuáles son los mecanismos de activación, etcétera. Entonces, uno se prepara y lo ensaya, esto se ensaya, entonces estamos listos, ¿no? Si es reanudación de operaciones, tengo continuidad del negocio. Si es crisis, rápidamente activo mi plan de crisis. Esto es lo que me podría permitir en la organización generar una resiliencia organizacional. En resumen, lo que estás planteando básicamente es que pues no es suficiente el tener un plan de continuidad de negocio, porque este es muy enfocado a las operaciones. Es necesario también complementarlo a través de un sistema de gestión de crisis, ¿no? Que las crisis pueden pasar, la crisis del COVID-19 o lo que tú mencionabas, el Tylenol, Así es. Que no tenían que ver con la operación per se. Todas las empresas que estuvimos operando en la época del COVID, no tenía nada que ver el COVID con nuestra operación, pero sí era una crisis que tuvimos que afrontar. Eso no lo cubre pues un plan de continuidad de negocio, pero sí lo cubriría este complemento que tú mencionas, que es un sistema de gestión de crisis, ¿no? Así Y hay es. una guía muy interesante que mencionas del BS 11200-2014, Así que nos es. sirve pues como guía para este tipo de manejo de crisis. Bastante interesante porque muchas empresas no tienen claro esto, ¿ah? Se quedan solamente en continuidad de negocio, pero hay que complementarlo a través de un sistema de gestión de crisis que ahora más que nunca están pasando más a menudo que antes, ¿no? Como hemos visto. Claro. Perfecto. Gracias por esa aclaración. ¿Cuál debería ser la manera de enfocar apropiadamente la continuidad de negocio en las empresas? Buena pregunta. Mira, como siempre, la participación protagónica de la alta gerencia. Pensar, si no tengo plan de reanudación en la empresa, operaciones ni gestión de crisis, debiera de estar pensando prácticamente en paralelo empezar los dos sistemas. Primero, la alta gerencia tiene que estar clara que el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operacional tiene que estar protegido en la empresa. El nivel operacional lo protege el plan de reanudación de operaciones y tengo que estar claro mi sistema de gestión de crisis. Tengo que identificar también cuáles son los obstáculos para la implantación de estos modelos. La gente lo entiende, la gente de repente no lo entiende, pero la alta gerencia tiene que modelar la conducta apropiada para que la entienda. Entonces, me preguntas, Alberto, ¿qué es lo que debiera de hacerse? La alta gerencia participar activamente, empezar con reanudación de operaciones y luego llevarlo a gestión de crisis. Ya tengo mi plan de continuidad del negocio, debo de entonces ahora estar pensando en un sistema pues de gestión de crisis. Estar pensando también cómo manejo mis operaciones, qué tan flexibles son mis operaciones. Por ejemplo, la configuración de una planta, General Motors hoy en día en muchas de sus plantas, en un fin de semana cambia la configuración de la planta. O sea, todo es flexible. Entonces, la flexibilidad es lo único que nos puede salvar, ¿no? Acuérdate que nosotros estamos acostumbrados con la continuidad del negocio
a resolver problemas, ojo, a resolver problemas de alta posibilidad de ocurrencia y de bajo impacto. Eso es el día a día, pues. Se despachó tal cosa, me lo devolvieron, el defecto, sucedió esto, sucedió lo otro. Son de alta posibilidad porque ocurren con frecuencia, pero de bajo impacto. Pero ¿qué hacemos ante las cosas? Como sucedió con COVID, que nos sorprendió a todos. Oye, ¿qué hacemos cuando las cosas son de baja posibilidad? Un sismo pues de 9 grados, no de baja posibilidad, pero de alto impacto. Entonces, Así justamente es. la reanudación de operaciones no nos protege eso. Entonces, lo que tú has dicho es algo muy importante, Sergio. El problema está que en las empresas creemos en una falacia, según la Real Academia, es un engaño, falacia, engaño. Nos engañamos, creemos que estamos listos, chévere. En cualquier momento reanudo operaciones, que la planta, sus operaciones, pero ¿y si hay una crisis, usted lo puede resolver? No, pues, Así es. no. Eso es. Muy diferente a reunir las operaciones de una planta en la que uno sabe cómo funcionan los procesos bajo condiciones normales y otra es a reanudar operaciones luego de una crisis, ¿no? O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Perfecto. Y esos obstáculos que mencionabas, que los debe resolver la alta gerencia, cuéntanos un poquito más de esos obstáculos para la Claro, continuidad de mira, negocio de las siempre empresas. a nivel personal tenemos obstáculos para hacer algunas cosas. Tengo planes y muchas veces me encuentro con una pared en el camino. A nivel organizacional es más complejo aún, pues. Entonces, lo primero que debiéramos de hacer, hay una técnica que se llama el análisis del campo de fuerzas. Por ejemplo, esto fue desarrollado por el doctor Kurt Lewin en el MIT en el año 47 del siglo pasado. Cuando hay un proyecto, la implantación es un proyecto, entonces yo debo de identificar primero cuáles son esas competencias que se requieren al más alto nivel para apoyar el proyecto. Oye, participación, conocimiento, financiamiento, presupuesto, etcétera. Y luego estar pensando cuáles son los obstáculos para que estos perfiles adecuados no se den, ¿no? ¿Cuáles son esas, se llama esas fuerzas limitadoras? Y luego identificar las acciones para debilitar esas fuerzas debilitadoras. Vale decir, esa es una manera de minimizar los rechazos, pero mira, hay algo que yo lo he vivido durante muchas décadas como asesor, como auditor en las empresas, que se dice, oye, no, vamos a entrenar a la gente para que acepte esto y lo entienda. Un entrenamiento y la gente lo va a entender y lo va a aceptar. ¿Aceptarlo? Tienen que aceptarlo si la alta gerencia lo ha decidido. Voy a convencer para implantar un sistema de crisis que alguien no quiere hacerlo. La alta gerencia tiene que entenderlo, entrenarse, tiene que hablar con propiedad y decir, esto es el camino a seguir, vamos por acá y no vamos por allá. ¿Cuál es la posición firme de la alta gerencia ante estas cosas? Estamos en un mundo sumamente complejo, problemas serios en Europa, la guerra, ¿no?, entre Rusia y su invasión a Ucrania, ¿cierto? No sabemos si esto termina de repente en un conflicto nuclear, la cosa es seria. Tenemos problemas de desabastecimiento de alimentos que se va a venir. Entonces, las posibilidades, los entornos están sumamente cambiantes y Dios sabe qué crisis se nos presentarán en el corto plazo. Por ejemplo, un derrame petrolero de magnitud, como le pasó a Exxon en la década de los 80, famoso, el Así es. derrame Valdez, Exxon Valdez en Alaska. Valdés. ¿Cómo lo resuelvo? Con reanudación, no, esa era una gestión de crisis, pues, ¿cómo lo manejo? ¿Cuál es mi plan? La comunicación. Ese es el enfoque, Sergio. Por eso es que se Entiendo. habla, pues, una falacia. Estoy pensando que, ay, estoy resuelto. No, no está usted resuelto, señor. Muy importante esta aclaración que haces, ¿no? Para evitar caer en esta falacia, ¿no? Una cosa es la continuidad de negocio, otra es reaccionar ante riesgos. Y los obstáculos básicamente se reducen o minimizan si es que las directivas vienen de la alta gerencia. Porque a partir de ahí, pues es una dirección hacia toda la organización, vamos hacia este norte y todos vamos para allá a remar en la continuidad de negocio y en el manejo de riesgo, en ambos, ¿no? Esto al final del día crea empresas más resilientes. Hay una resiliencia organizacional. ¿Podrías mencionar un poco sobre este tema? Mira, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando, pues, identificar, adaptarse, ¿no? Recuperar, poder rápidamente regresar a la situación inicial. O sea, yo puedo regresar a mi situación inicial. Es lo que se Ya, dice en inglés, resiliencia es to bounce back, ¿no? Regreso a la así situación. es. Entonces, se habla de resiliencia, lo que dije al principio, la resiliencia, la reanudación de operaciones, el ISO 22301 genera resiliencia, pero a nivel de operaciones, pues, no de la organización como un todo. Entonces, la resiliencia organizacional tiene que generarla la alta gerencia, lo mencioné hace un rato, las operaciones, la flexibilidad en las operaciones. Fíjate el caso Southwestern Airlines en Estados Unidos. Todos sus aviones son de un tipo, no cambian el modelo, lo actualizan, lo modernizan, pero es un solo modelo de avión. ¿Por qué? Porque en el PIB
Cualquier piloto lo puede manejar, pues, porque todos están entrenados para manejar ese tipo de avión. O sea, si hay un problema con un piloto, rápidamente otro lo puede reemplazar. Eso, entre otras cosas, ¿no? Eso es flexibilidad organizacional, lo que te dije, lo que hace General Motors hoy en día, que en un fin de semana cambia la configuración de una planta. No es simplemente tener estos programas de reanudación de operaciones o tener gestión de crisis, la cosa es más compleja. ¿Cómo busco flexibilidad en el manejo de mis actividades? Pensando en supuestos problemas serios que pueden presentarse. Lo interesante es lo siguiente, estamos ante el mundo de lo imprevisto, de lo no pensado, pero lo no pensado y lo imprevisto en cualquier momento se presentan. Verbi, gracias, la pandemia, ¿no? Nunca lo soñamos. Interesante lo que mencionas del caso Southwest Airlines. Bueno, y al final, ¿nos recomendarías cómo debe manejarse la continuidad del negocio? De la experiencia que he tenido en los últimos años, yo te diría más énfasis en la alta gerencia. Los ensayos, por ejemplo, cómo se manejan los ensayos. A veces los ensayos son un enredo de los mil demonios. Digo, yo tengo ensayo, estoy bien. Y la alta gerencia sí lo apoya, estamos todos bien. Y todos creemos que estamos bien es cuando vamos a jugar un partido de fútbol y creemos que estamos bien porque nos queremos y queremos ganar. Pero eso no es suficiente, pues falta la competencia para jugar y la estrategia, el entrenador, una serie de variables. Lo mismo con esto, pues no es así tan sencillo. Esto requiere de nuevo participación activa de la alta gerencia, ¿no? Los ensayos, cómo se manejan, lo que acabo de decir, su diseño, que esto se tome con la respectiva pues seriedad y después de los ensayos sepamos en qué tenemos que mejorar. Esto sea un proceso continuo de nunca acabar, ¿no? Porque las empresas que sean resilientes, en resumen, ok, resilientes sea que tengan mi plan de reanudación de operaciones a nivel operativo y que tengan mi sistema de gestión de crisis, que piense como organización en el todo, cómo busco flexibilidad en las operaciones, en mis servicios. Todo eso me puede generar pues resiliencia en la organización, pero es un proceso continuo de nunca acabar. En resumen, la continuidad del negocio es el principio, no es el fin. Si yo creo que es el principio y el fin, estoy en una falacia. Como dice Deming, es un proceso de mejora continua, ¿no? Así es, de nunca acabar. Pero sí irse perfeccionando con el tiempo, Así es, ¿no? Sergio. Excelente, excelente. Como resumen, entonces has tocado algunos temas muy importantes, ¿no? Uno es el tema de la diferenciación de la continuidad operativa, no tiene que ver con el manejo de riesgos a nivel estratégico, ¿no? Mencionabas el caso Tyler, ¿no? Esos son dos ideas muy importantes que se lleven nuestra audiencia, ¿no? El caso de el involucramiento de la alta gerencia para que esto tenga éxito en su implementación, una directiva para toda la organización. Esa es otra idea muy importante y lo otro es que esto es un proceso en el que cualquier empresa en la que se quiera embarcar es un proceso para toda la vida de la organización. Es un proceso de mejora continua en donde nos embarcamos tanto en la continuidad de negocio operativa como también pues aquellos gerentes que quieran y deban manejar los riesgos, pues en el tema del complemento, que es un sistema de gestión de crisis, con el BS 11-200-2014. Esos son los puntos interesantes que han salido en esta conversación. Muy bueno tu resumen, ¿no? Compleja, pero hay que hacerla y hay que enfrentarnos a la realidad y no quedarnos pues con ideas falsas. Sí, y de eso se trata estos webinars, ¿no? Hacer lo complejo simple de tal manera que la alta gerencia tenga claridad en qué es lo que debe hacer para implementar todos estos ISOs que agregan valor, pero que hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Y hay que tener un roadmap de trabajo para eso. Pues, Alberto, agradecerte por tus conocimientos y al público también por la atención y pues esperamos encontrarlos nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Sergio. Feliz día a todos.